se ve lo que... Ahora, si tienes alguna duda, o sea, te salió patológico y no sabes exactamente si es o no es, todavía le dudas un poco a lo que has hecho, también otra posibilidad es hacerlo de afuera, 20 grados, hacia adentro. O sea, normalmente el test impulsivo cefálico se hace de adentro hacia afuera, 20 grados, y no de eso. Pero si tú lo haces de afuera hacia adentro y tú le dices que mire, si es patológico, el ojo se va a ir con la cabeza y va a retornar a donde tú le has dicho que mire. Entonces, es una forma indirecta de convalidar lo que has encontrado. ¿Cuál es el...? Para evaluar la desviación oblicua, se le hace mirar igual y se le tapa con una mano, un ojo, y le dice que siga mirando y le cambias al otro. Y va a haber o sube o baja el ojo para acomodar. Si es hacia adentro, hacia afuera, es estrabismo. Es una patología ocular. Solamente nos sirve lo del eje vertical. Otra forma también de convalidar esto es haciéndole al paciente hacer un seguimiento hacia arriba y hacer un seguimiento hacia abajo. Y los ojos va a subir uno y el otro como que no sube. Eso me habla de una desviación oblicua. Desviación oblicua es patología central. Entonces, recapitulando, en un turno de emergencia, tienes a un paciente que viene con vértigo y te llama la atención porque que se mueven mucho sus ojos y el paciente está esperando tranquilamente su turno. O sea, hay una incoherencia entre los signos y los síntomas. Tú ya estás pensando que puede ser central. Entonces le miran los ojos y tiene un downbeat. Entonces es central. O no tiene nistagmus, bueno, de repente es por fijación de mirada, porque un nistagmus que se inhibe con la fijación de la mirada es periférico. Que no se altera con la fijación de la mirada es central. Y un nistagmus que se aumenta con la fijación de mirada es ocular. Entonces, la idea aquí es, ves el nistagmus, no te ha ayudado, parece normal, pero algo te tinca que puede ser central. Le haces el test impulsivo cefálico y te sale de que cada vez que mueve la cabeza y se va a sus ojos. Entonces es periférico. Y al último le haces su desviación oblicua, tanto como seguimiento como para tapar un ojo y ver si acomoda hacia arriba o hacia abajo. HINS tiene una sensibilidad casi del 100% y una especificidad del 100%. O sea, es muchísimo más sensible y específico que la tomografía. La resonancia tomada en los 3 primeros días baja un 20%, o sea, tiene 80% de especificidad, de sensibilidad para infartos pequeños en fosa posterior. O sea, 1 de 5 se nos va a escapar por resonancia. Entonces, por eso es que este test bien hecho puede salvar muchas vidas, pero tenemos que tenerlo bien en claro. Todo lo demás, si quieren, no se acuerdan de los vértigos, pero esto sí, porque esto salva vidas. Ya. Otro dato también que puede ayudar, que le llaman el HINS Plus, es cuando al paciente tú le tienes echado y le dices, por favor, siéntese. Y el paciente no puede sentarse, ¿no? Está echado en la camilla y tú le dices, siéntese, señor, para que lo voy a evaluar. Y no se puede sentar. ¿Qué cosa es? Una ataxia, porque no puede coordinar sus... Entonces, la ataxia es central. Ya. Entonces, ahorita solamente hablando de patologías frecuentes. El vértigo paroxístico benigno es el vértigo más frecuente
Si es recurrente, es el más frecuente. Si es de pocos segundos, es el más frecuente. O sea, ustedes se pueden dar tanto de que es frecuente y de pocos segundos. Si es cuando se levanta, es más probable, pero no, también hay otros casos. Entonces, el vértigo paroxístico benigno es un problema de piedras, los otolitos, que ingresan a los canales semicirculares. El más frecuente es el posterior. Y, como les dije en la clase pasada, si uno evalúa el izquierdo, lo que va a esperar es un horario. ¿Por qué? Porque el reloj va a la izquierda. Un nistagmus horario. Y si evalúan el lado derecho, es antihorario. Y si evalúan los laterales, van a ser geotrópicos cuando baten hacia el piso, porque uno lo hace así y bate hacia el piso, el nistagmus, o apogeotrópico cuando bate en contra de la gravedad, hacia el techo. Para eso hay la maniobra de Dick-Holpike. Cuando uno dice una maniobra de Dick-Holpike, es una maniobra que estamos evaluando el vértigo paroxístico benigno de canal posterior. También se puede ver en canal anterior, del otro lado, del lado que estamos evaluando. Y la maniobra de McClure es para lateral. Estas son las maniobras y este es el lateral. Bueno, hay otro más. Ya. Entonces, en general tenemos nistagmus torsionales, horizontales y verticales. ¿No? Torsional, posterior. Horizontal, lateral. Y vertical, el downbeat, se ve en el anterior. Para el anterior, la maniobra se llama de Jacobini. Por si acaso, es extremadamente raro. Yo habré diagnosticado unos 12, 25 años. Se me puede pasar de repente, pero no. Es raro. Neuritis vestibular. ¿Cuál es la clínica típica de la neuritis vestibular? Bueno, perdón, para acabar el vértigo paroxístico benigno. Entonces, tenemos esas maniobras que son las maniobras que desencadenan el vértigo. Y las maniobras de tratamiento es la de Epley, que es por canalolitiasis, y la de Semon, que es para cupulolitiasis. ¿Qué diferencia? Canalolitiasis es que las piedras están en el canal, y la cupulolitiasis es que las piedras están pegadas en la cúpula. Y como están pegadas en la cúpula, es más difícil de que se liberen y que puedan salirse. Entonces se tiene que hacer una maniobra más bruja, que es la de Semon. Ya en la práctica se van a hacer todas esas maniobras, pero en general tenganlo presente. Si después desean, les puedo dar un video para que lo puedan ver ustedes con calma todo esto. Ya de ahí viene la maniobra de tratamiento del anterior, es la de Jacobini. Ahora tenemos la neuritis vestibular. La neuritis vestibular es principalmente el nervio vestibular superior. Entonces teníamos que es un nistagmus rotatorio. Horizonte rotatorio hacia arriba. ¿Cómo es la clínica? Es un vértigo, comienza poco a poco a intensificarse, tanto que llega a ser náuseas, vómitos, y va a durar ese nistagmus intenso 2 semanas. O sea, no para. Y el paciente siente que gira. Pero no tiene componentes auditivos. Y eso es muy importante, porque si tuviera componentes auditivos estaríamos hablando de una laberintitis, porque tiene los dos componentes del laberinto, que es la audición con el equilibrio. Esa es la neuritis vestibular. Tratamientos sedantes vestibulares como el timidinato, hidratación porque no está que vomita, y corticoides. Y el tercer día de ya más o menos haber parado con los nistagmus con los sedantes vestibulares, comienza la rehabilitación vestibular. Menier. El Menier es producido por un hidrox. Así como hay glaucoma en el ojo, hay el glaucoma del oído, es el Menier. Principalmente en la parte auditiva. Se hincha toda la cóclea, el sáculo y al último también los conductos semicirculares.
El Menier son crisis que comienzan con un acúfeno, plenitud óptica, hipoacusia y vértigo. Y más o menos mínimo dura 20 minutos. Puede durar horas, días. Ya. Pero, y esto es muy importante, la primera crisis es una sordera súbita con vértigo. El Menier clínica es, primero que es diagnosticado clínicamente. No hay ningún examen que te diga esto es Menier. ¿Por qué? Porque hay muchas enfermedades que pueden cursar con hidrox. Y todos los exámenes que tenemos es para diagnosticar hidrox. El hidrox es muy frecuente con Menier. Casi más del 90% de los Menieres tienen hidrox. Pero no todo hidrox es Menier. La enfermedad autoinmune, la migraña, la autoesclerosis, producen hidrox. Entonces, no todo hidrox es Menier. Bueno, entonces, la idea es cómo lo trato. Con diuréticos, acetazolamida, sedantes laberínticos, ¿no? Betahistina en tratamiento. Está descrito también que se restringe la sal, pero hay mucha controversia con eso. Yo no restringo sal con mi paciente. Bueno, hablamos de colecistoma. Ya. Hablamos de colecistoma. ¿Qué es el colecistoma? El colecistoma es... Hay de tres tipos. Hay un colecistoma congénito que se ve en la otoscopía como una perla blanquecina en cuadrante anterosuperior. Ese es lo usual. ¿Ya? Colecistoma congénito. En el colecistoma congénito no debe haber tenido nunca otorrea, no hay perforación timpánica. Importante. Es un acúmulo de células epiteliales, pero desde el nacimiento. Produce hipoacusia conductiva. Y de ahí tenemos el colecistoma adquirido. El colecistoma adquirido tiene dos tipos. El primario y el secundario. El primario es sin perforación timpánica, sino que se mete por la par flácida o el ático. Hace un bolsillo de retracción y cuando ese bolsillo de retracción comienza a producir o supuración o escamas o olor fétido, está pensando en que ya ese bolsillo de retracción ya tiene un colecistoma adjunto. Ese es primario. Y secundario es una persona que mucho tiempo ha vivido con su perforación timpánica que casi no le molestaba porque no comenzamos a ver ya escamas de colecistoma en esa perforación. O sea, por la migración se ha metido la piel y comienza a hacer escamas. Entonces tenemos un colecistoma secundario. El colecistoma tiene complicaciones, tanto intratemporales como intracraneales. Intratemporales, lo primero que se va a comer es la cadena de huesecillos, una hipoacusia, va a crear fístulas como se come el canal lateral, fístulas laberínticas, que va a comenzar a producir una hiporreflexia vestibular de ese lado, progresiva. Se siente el paciente que no tiene el equilibrio como antes, ¿no? Te puede producir también parálisis facial, te puede producir laberintitis infecciosa, o sea, puede destruir tanto la audición como el equilibrio, puede producir una mastoiditis secundaria con colecistoma, y ya las mismas complicaciones de la otitis media aguda las hace el colecistoma intracraneal. Entonces, cuando el colecistoma no duele, pero si una paciente me dice, doctor, porque no me ha operado tanto tiempo el colecistoma, está que me duele la cabeza tremendamente. Yo no he tenido dolor de cabeza. Exacto.
tienes que estar pensando en que probablemente le esté ocasionando una complicación. Entonces tienes que tomarle una tomografía, no de oído, sino de cerebro. ¿Por qué? Porque estás pensando en una complicación, aparte del oído. Siempre el colecetomo se valora no solamente viéndolo, sino también con tomografía para poder ver cómo está tu expresión. El colecetoma siempre es quirúrgico. Aunque, pues, pacientes con leucemia, pacientes que cuando estaban en riesgo quirúrgico se le tomó y tenía un cáncer renal, ¿no? Un linfoma, o sea, a esos pacientes no los voy a operar. Pero en general, ¿por qué? Porque es una patología crónica que si no tiene una complicación, primero que resuelva su problema que está pendiente de la vida. Ya. Cuerpos extraños. Cuerpos extraños, a la vez, es como nuestros apéndices de los cirujanos generales. Son tan fáciles que no nos podemos equivocar. Porque la mamá dice, cualquiera lo saca. Sí, pero el gran problema es pensar que cualquiera lo saca. Porque el oído es tan sensible que apenas lo tocas se mueve. Y cuando se mueve lastimas. Y cuando lastimas sangra. Y cuando sangra se ocluye de un coágulo y se dematiza. Y lo que era simple de sacar, ya no lo puedes sacar. Si tienes a un niño autista, lo tienes que meter primero a sala de operaciones. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que para el grupo que le toque cuerpos extraños, piensen bien cómo lo pueden complicar, porque hay muchísimas formas de complicar. Entonces, en general, tenemos dos tipos de cuerpos extraños, animados e inanimados. Los animados son los insectos. Entonces, los insectos primero se matan, primero se ahogan, porque apenas lo quieras tocar, se asustan y se meten más y te rompen el tímpano, te hacen una desarticulación de cadena, te hacen una sordera súbita. O sea, ¿por qué? Porque se metió el estribo contra el oído interno. O sea, algo que era simple, ¿no? O una garrapata que comienza a destrozarlo, hemos visto esos casos. Entonces, primero ahogarlo. Puede ser con lidocaína, puede ser con glicerina, puede ser con agua, con lo que tú quieras. Déjalo ahí que se ahogue un rato. Si tienes dudas, déjalo media hora más si quieres. Pero primero que se ahogue. Porque cuando tú lo quieras sacar, tienes que estar seguro que no se va a mover. Animados. Inanimados tenemos los orgánicos y los inorgánicos. ¿Por qué? Porque los orgánicos se hidratan. Se hidratan las semillas. Entonces cuando tú dices, no, yo todo lo saco con mi lavado de oídos, no. Claro. Pero si es un orgánico, un frijol, ¡plá! Se encajó y fuiste. Porque lo que es fácil ya pasa a ser difícil, ¿no? Y los inorgánicos también tienen sus bemoles. Una piedra la puedes sacar. Una pila no. ¿No? Pero una pila no. ¿Por qué? Porque la pila, apenas le pongas agua, bota ácido. Es más, la pila de solamente estar ahí hace que el cuerpo haga una reacción al cuerpo extraño y supura. Como que suda más el oído. Y el sudor del oído secreta ácido. O sea, la pila cuando entra en contacto con cualquier tipo de líquido secreta ácido y eso quema el tímpano. Esta pila tiene que ser. Bueno, después siempre con una cureta, bueno, si no lo pueden manejar, mejor que lo duerman. Y en algún momento se tiene que a veces hasta cortar el oído para poder ampliar cuando está muy cerrado y se tiene que sacar. El programa han querido trajinar una pila y está todo inflamado, entonces hay que cortarlo o por acá o por atrás para sacarlo y por los carros. La prioridad es sacarlo. ¿Se puede entrar a hacer operaciones un cuerpo extraño? Sí. Ya, fracturas de base de cráneo. Tenemos las longitudinales y las transversales. Las longitudinales van por el trayecto del conducto. Entonces lo que vamos a ver es otorragia. Si hay un paciente que se cayó del tercer piso, está inconsciente y tiene una otorragia, no piensen que se ha lastimado en la caída, no. Lo más probable es que tenga una fractura de base de cráneo
y que sea longitudinal y que esté sangrando. Entonces, hay ruptura de tímpano, hay ruptura de conducto y desarticulación de cadena, porque generalmente todo es conductivo. Y cuando tenemos las transversas, lo que vamos a tener es hemotímpano. O sea, un tímpano con coágulos detrás, pero no está roto. Y va a haber vértigo, parálisis facial, hipoacusia neurosensorial. Pero para todo hay complicaciones, entonces se dice que hay oblicuas en donde parece que es conductivo y es neurosensorial. Tanto así que ahora hay una nueva clasificación que hablan de que con compromiso de oído interno y sin compromiso de oído interno. O sea, ya no le pueden tanto el trayecto, sino si comprometen o no el oído interno. Entonces, ¿cuándo se compromete el oído interno? Cuando hay neumolaberinto. El neumolaberinto, o sea, aire dentro del oído interno, aire de la cóclea, estamos hablando de que hay una fístula laberíntica, está roto. Una fractura longitudinal que tiene ruptura de tímpanos y coágulos, esos coágulos no se deben de sacar porque cuando se sacan puede ser que la cadena haya estallado y haya una fístula perilinfática. La fístula perilinfática es de una fractura longitudinal con compromiso de cadena, mientras que las fracturas de las transversas son fístulas laberínticas. Esa rompe la cápsula óptica, ¿no? En la fístula laberíntica ves el trazo de fractura, ves neumolaberinto. En fístulas perilinfáticas no vas a ver neumolaberinto. Pero sí hay una hipoacusia neurosensorial y vértigo. Y es tardía, o sea, no se presenta inmediatamente. Poco a poco comienza a presentarse. En fístulas perilinfáticas. Perilinfáticas son de la longitudinal. Ya chicos, antes de que entren al receso, vamos a dar un receso de 10 minutos. La idea con el curso es hacer una evaluación constante para que no sientan mucha presión tampoco dentro de un examen, sino que se acostumbren constantemente a rendir exámenes y también poder mejorar la parte de diagnósticos diferenciales. La parte de los diagnósticos diferenciales nos va a ayudar bastante a poder no solo tener ideas de que tal etiología, más esto, más estas pruebas de exámenes, entonces este diagnóstico. En el caso de los diagnósticos diferenciales, vamos a trabajar en algo que se llama trabajos en grupo, en los cuales nos vamos a enfocar en las 6 patologías que vamos a estar trabajando, ¿sí? Dentro de estas 6 patologías, lo que vamos a... Bueno, estos son los trabajos en grupo de otorrinolaringología. Vamos a realizar 6 grupos y necesitamos de que todos por favor llenen el formulario o la encuesta, el Excel que han mandado a la delegada para poder completar sus nombres, porque después de los 10 minutos de receso vamos a hacer las agrupaciones y cada agrupación dentro de los 6 grupos va a tener su propio diagnóstico que tienen que trabajar. Y la idea con esto es de que desarrollen casos clínicos. Un caso clínico que se pueda como que analizar y se puedan dar diagnósticos diferenciales. Van a ser 5 minutos de exposición y van a ser otros 5 minutos de justamente esa discusión de las posibles complicaciones o los posibles diagnósticos diferenciales que se podrían tener según el caso clínico que propongan. ¿Alguna duda de cómo va a ser lo de trabajos en grupo? 6 grupos, cada grupo expone una patología, pero la forma de exponerlo es mediante un caso clínico, y el caso clínico pueden utilizar todas las herramientas durante media hora para poder irlo elaborando. Luego cada grupo va a tener 10 minutos. 5 minutos para exponer, 5 minutos para discusión. La idea es que sea lo más rico posible el caso clínico y que no sea tan direccionado a un solo diagnóstico. Doctor,
ajustan a las posibilidades de los diagnósticos diferenciales. Claro, el doctor les va a preguntar 5 minutos acerca de los diagnósticos diferenciales. Doctor, una pregunta. En este caso van a ser 6 grupos y somos casi 90. O sea, cada grupo tuviera Claro. 15. O sea, los Claro, cada tendrían que grupo va a ser tener 15 participantes. Por eso es que necesito que me envíen, que todos por favor completen el Excel, cosa que ya aleatorizo los grupos. Lista. Primero, los 15 primero, los 15 Es que la lista no cuadra con el... Mucha gente no está en la lista, por eso es que no pudieron llenar el Excel. Está en proceso de matrícula todavía. Claro. Yo creo que ya ahora tienen Excel y tienen todos sus nombres. La mayoría ya está, pero no me falta. Acá Beatriz se encarga de ¿Alguien le falta llenar el Excel? Por favor, levante la mano. Ya, chicos, este es el momento que lo hagan, ¿sí? Antes de los 10 minutos y con eso ya estamos. Ya, chicos, entonces pueden ir al break, los 10 minutos. Ya. Pucha. ¿Sabes qué es ideal? Hay que hacer una lista así aquí al lado. Sí, lo voy a poner en la lección para que estén. Yo lo cojo eso, lo bajo. A ver, Rivaldo. Tiene casa. No, ya estamos y ahí lo organizamos. Lo organizamos en un cambio, puede ser. Chicos, ¿todo claro? Son sus días de UX, ¿no? Sí, No, hasta su bien. Y el tuyo es de Amir. Ah, buenas. ambos. Ah, sí, el de Amir es muy bueno. El de Amir es muy bueno. Sí, usamos aleatorios.